Hola a todos, muy buenas noches. El día de hoy traemos un tema, César, que creo que es de los más interesantes que vamos a llegar a tratar en el programa. Sin duda creo que existen muchos tabús con respecto a este tema. Y también mucha desinformación, ¿no? Por parte de las empresas, por parte de quienes somos responsables de recursos humanos, por parte de los trabajadores. Y pues bueno, creo que nos va a ayudar mucho toda tu expertise en este tema para poder clarificar esas dudas, esos temas y que tengamos un poquito más de norte sobre los sindicatos en México, ¿sí? Que esto va entre la defensa del trabajador y pues esa lucha que tenemos con el poder del sistema, ¿no? Entonces, a ver, platícanos, ¿qué pasa realmente con los sindicatos en México? Ok, primero que nada, buenas noches a ti y a todos los que nos están observando. Quiero hacer el comentario, lo que estamos platicando, lo que se va a llegar a platicar el día de hoy, lo que se ha platicado durante todos los podcasts, pues son pláticas en base a nuestra experiencia, ¿no? Podrá haber algunos sindicatos, algunas empresas que lo manejan diferente. Yo lo que menciono es en base a la experiencia que tenemos, a la poca experiencia que tenemos en el sindicalismo. Y sí, como tú bien lo dices, hay mucho tabú, hay mucha mala información por parte de muchas personas, tanto trabajadores como empleadores, sobre el tema de los sindicatos. Y creo yo, y me atrevo a decir, que uno de los responsables o los principales responsables de que haya un tabú tan fuerte es el mismo sindicato. Sí, Entonces, definitivamente. ya sabes que a mí siempre me gusta preparar una información más clara, porque la ley está un poquito más compleja o los ordenamientos están más complejos, pero si hay alguien que tenga alguna duda, puede preguntar y con gusto podemos atender o aclarar esas dudas. También otra de las cosas que quiero comentar, que si por alguna razón de las personas que nos estén viendo no alcanzan a preguntar o nos llegan a ver en el programa posteriormente, que dejen su comentario con cualquier duda que tengan y con todo gusto en la siguiente Sí, presentación les lo damos realizamos. respuesta. Así es. Perfecto, y sobre todo, como bien lo mencionas, ¿no, César? Vamos a hablar desde nuestra experiencia, desde nuestra perspectiva, y no quiere decir que eso sea la verdad absoluta, ¿no? Así Aquí es. prácticamente son opiniones, son incluso formas, y pues bueno, la idea nada más es dejarle claro eso al auditorio, que sepan que no quiere decir que sea así de cuadrado Así es. o que no haya otros caminos u otras formas de hacerlo. Así es, ¿no? Y además es importante que no se queden con la versión que uno les da, que también ellos investiguen en los temas que más les llaman la atención. Pero si no, con todo gusto aquí los podemos atender. Bueno, primero que nada, creo que es importante definir qué son los sindicatos. ¿Qué son? Los sindicatos son asociaciones de trabajadores o patrones que fueron creados para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses laborales, económicos y profesionales. Esos son los sindicatos. Ok. ¿Va? No sé si tengas alguna pregunta. Sobre todo, me gustaría mucho irnos desde la historia, amigo. ¿Cómo nacen los sindicatos en México? Para que tanto yo, porque sí voy a aprender muchísimo en este programa, como todas las personas que están conectadas ahorita, entendamos cuál es la historia de los sindicatos, por qué se fundan, cuál es realmente la misión de un sindicato y el papel que juegan tanto en la empresa como ante los trabajadores, que pues prácticamente son representación de los trabajadores, ¿no? Claro, sí, vamos a tocar ahorita, voy a argumentar algunos conceptos históricos de los sindicatos, sobre todo aquí en México. Y pues bueno, sabemos que todos son creados con la intención de beneficiar a una agrupación como tal. En este caso, su servidor representa un sindicato de trabajadores y fuimos constituidos con la intención de beneficiar a ese grupo de trabajadores. Bueno, los sindicatos nacen en la segunda mitad del siglo XIX con las primeras luchas obreras por mejores salarios, jornadas más cortas y condiciones más justas. Sobre todo entendiendo que en el siglo XIX había un abuso Completo. impresionante hacia el trabajador de a Sí, pie, ¿no? jornadas Como se conoce. inhumanas. Jornadas inhumanas, no había tiempos de descanso, tiempos de tomar alimentos, eran pagos absurdos y hasta groseros para la persona que dedicaba todo su día y toda su vida a trabajar, ¿no? Así es, ¿no? Y bueno, anteriormente les pagaban
con las tiendas de raya y etcétera. O sea, O sea, eran trabaja, yo te doy comida y con eso ya estaba exactamente, con eso cubierto y todavía el me sales pago. debiendo. Ah, sí. Sí, porque te doy un espacio donde vivir y tu familia come de aquí, entonces, Así o es. sea, eran unas condiciones Muy, pues, infrahumanas, yo creo, pues, tal como esclavos, se podría tal decir. cual. Bueno, yo tengo aquí presente dos huelgas que fueron las más significativas y estas surgieron a principios del siglo XX. Una de ellas es la huelga de Cananea, que se llevó a cabo o se originó en 1906, y la otra es la huelga de Río Blanco en 1907. Estas pues fueron por la explotación laboral, como ya lo veníamos comentando, que se daba en aquellos momentos. Ahí, por ejemplo, en la historia que yo tengo entendido, porque obviamente a mí no me consta, yo no estuve en ese ¿Cómo que no tiempo. estuviste? No, yo tengo 30 años apenas y pues obviamente yo no sé de esa información más que lo Claro, que se lo que dice, ¿no? está, ahora sí que lo Pero que está escrito. así es. Por ejemplo, en la huelga de Cananea, trabajaban valga la redundancia, los trabajadores laboraban para una empresa americana y esta empresa tenía empleados tanto mexicanos como estadounidenses. A los mexicanos les pagaban 3 pesos y a los americanos les pagaban 7 pesos. Entonces era una diferencia completamente abismal. Entonces por eso fue que se Ey. provocó, fue una de las causas pues por las cuales se llevó a cabo esta huelga. Ya durante la Revolución Mexicana se funda, con la fuerza que ya habían adquirido, se funda la Casa del Obrero Mundial, que logró articular diversas demandas obreras y participar activamente durante la etapa revolucionaria. Esa agarró mucho poder, insisto, en el año de 1912. Ok. Posteriormente a esto, el sindicalismo adoptó formas de corporativismo, los sindicatos se ligaron con el gobierno, ya sabremos por ahí cuáles, y pasaron a ser intermediarios entre el poder y los trabajadores. O sea, ese es el momento justo en el que los sindicatos dejan de realmente ver por los trabajadores y toman como un tinte político. Es correcto. O sea, de ahí nace toda la corrupción que existe a nivel Pues sí, sindical. sí, dejaron de realizar las actividades para las cuales fueron creados y se preocuparon más por llevar a la gente a participar en mitines políticos. Como borregos. Así es. En la actualidad se sigue usando, No, desgraciadamente, pero eso dijera fue un en amigo, aquellos un tiempos. invitado que tuvimos, eso es en Eso Marte. es en Marte. Bueno, así limitaron su autonomía, esto dio lugar a los llamados sindicatos corporativos, aliados del poder político, pero no siempre de los trabajadores, desgraciadamente, lo que ya veníamos platicando. Posteriormente a esto, ya con la Constitución de 1917, se estableció en la misma, particularmente en el artículo 123, se establecieron y se reconocieron por primera vez algunos derechos laborales. Como ejemplo, tengo la jornada de 8 horas, Ok. el derecho a la huelga y a la sindicalización, salarios mínimos que se sometieron en ese momento, descanso semanal, vacaciones, seguridad social, etcétera. Ya posteriormente, pues se crearon algunos sindicatos que ya conocemos mucho, que agarraron mucha fuerza política sobre todo y tienen agremiados a muchísima gente. Ok. Y ve desde qué épocas estamos hablando, o sea, los 1920, 30 más o Desde la menos, ¿no? revolución de 1910 en adelante, particularmente 1912, Ok. fue cuando empezaron, ya se han creado muchos sindicatos, pues, que ya los conoces, me imagino. Algunos. Yo creo que pues los que conocemos la mayoría del país, ¿no? O sea, los más grandes, digamos, o que abarcan más sectores industriales y empresariales. Pues sí, sí, ha habido muchas prácticas en las cuales, en lo particular, yo no estoy de acuerdo, porque, insisto, pues nunca se han dedicado o tienen mucho tiempo más bien no realizando las actividades para los que fuimos creados como tal. Sí, digo, definitivamente hay sindicatos que tomaron 100% el giro político y como bien lo dices, dejaron de cuidar, de proteger los derechos del trabajador, de ver por sus beneficios, que sean respetados incluso los derechos humanos, porque actualmente
pues hay muchas empresas donde sí abusan del trabajador en cuestión de pago de horas extra, donde ni siquiera se las pagan y es no, hombre, te lo cambio tiempo por tiempo y lo van manejando de esta forma, ¿no? Entonces creo que sí muchos sindicatos perdieron el piso y perdieron el norte de cuál es la misión real de un sindicato y se fueron, ahora sí que totalmente a la parte política y a hacer dinero. Sí, desgraciadamente, sí. Digo, al final de cuentas, se dice que los sindicatos son organizaciones que fueron creadas sin fines de lucro, pero yo, en lo particular, pues yo sí considero que es muy importante el obtener ganancias económicas, eso es el lucro, porque sobre todo para los trabajadores, o sea, en incremento de salarios, en incremento de prestaciones, hay un lucro como tal. Entonces, Claro, sin embargo, no va o no debería de ir a la bolsa del no, sindicato, sino debería de ir al trabajador, ¿no? Como bien lo es mencionas. que Es un son beneficio ganancias para el trabajador. colectivas, es correcto, Correcto. no necesariamente para el representante del sindicato. Correcto. También tengo un punto importante, digo, ya dejando un poquito la historia, no sé si tengas alguna duda. No, yo la verdad no, digo, si tienen alguna duda, por favor, háganosla saber. Realmente los comentarios que podemos ver en vivo y que puedo estar revisando aquí, por eso es que ven que tenemos iPad celulares y demás, son los de Facebook. Sin embargo, como lo dice, si tienen alguna duda, lo podemos aterrizar desde TikTok, en Spotify también pueden dejar los comentarios y en el siguiente programa les damos respuesta a las dudas que hubiera, ¿no? Así es. Enrique Hueso nos deja saludos. Muy bien. Muchos saludos, Muchos Henry. saludos. Sí, digo, ya para no enfadar a los que nos están viendo, pues podemos pasar con otro punto. Me parece Uno de los perfecto. puntos que traigo yo aquí es el papel actual de los sindicatos. Me encanta. Creo que eso es lo que les interesa o nos interesa a todos, la actualidad. A mí Sí, lo del la pasado realidad. realmente es correcto. ¿Qué sucede el día de hoy con los sindicatos en México? Así Porque es. aparte, ¿cuántos hay, César? ¿Tienes idea de cuántos sindicatos hay registrados o un aprox? Sindicatos registrados, pues la verdad no tengo el dato como tal, sé que hay muchos, ¿Qué te gusta, pero de miles? esos muchos, sí, Sí, de ¿verdad? esos miles, sobre todo aquí en Jalisco, pues, no todos tienen su contrato debidamente legitimado o debidamente registrado ante el Centro Federal, que es Sí, es el nuevo platicábamos, organismo. ¿no? Lo Así platicábamos es. con Pepe, creo, la semana pasada. Creo que solo el 16% de los contratos están Cuando a nosotros nos debidamente tocó registrados. legitimar los contratos colectivos, porque bendito sea Dios legitimamos todos nuestros contratos, estábamos entre el 15 y 16% de los sindicatos a nivel nacional registrados, o de los contratos registrados. Entonces, realmente no ha subido mucho el porcentaje. Ok, mira, me hacen una pregunta en privado que creo que es muy, muy buena. Me dicen, ¿cómo puede el Sindicato de Trabajadores Médicos proteger todo lo que cuidan como organización cuando el gobierno es quien los trata, como se refirieron al siglo pasado en Marte, obviamente, me dicen? Y creo que fíjate que sí es un tema que a lo mejor, porque créanos que le dedicamos mucho tiempo a planear los programas y creo que este tema no lo habíamos aterrizado. No. Pero digo, tengo muchos amigos médicos y la verdad es que, no manches, creo que son de los que tienen las jornadas más absurdas de trabajo. O sea, a veces son 24, 36 o 48 horas continuas y es cierto, o sea, lo que nos preguntan, ¿cómo pueden ellos protegerse en su sindicato? Pues desconozco si ella o la persona que pregunta es representante del sindicato. Sé que muchos sindicatos o todos los sindicatos nos tenemos que someter a los mismos lineamientos, ya ahora debido la reforma laboral. Pero pues hay herramientas para defenderse en contra de los gobiernos, o sí, como tal, para protegerse de las autoridades en este caso y poder ver por el beneficio de los trabajadores. Realmente, volviendo a lo mismo, yo trato de enfocarme mucho con la experiencia que tenemos. Yo pudiera dar respuesta pensando que se manejan igual y probablemente voy a confundir a la persona que pregunta, a las personas que nos están oyendo. Ok. Entonces, sí, eso, pues creo que sale de nuestro ramo
y no quiero yo caer en ese error de dar información incorrecta. Y una Perfecto. disculpa, con todo gusto podemos echarnos un clavado, investigarlo hacer una y- investigación y dar una respuesta en el siguiente programa, pero en este Me momento parece sí no perfecto. quiero confundir a nadie. Perfecto, sí, para el médico que me lo mandó por mensajito privado, la próxima semana te damos respuesta. Digo, en lo personal entiendo que el sindicato por ejemplo, el IMSS o cosas así, pues están muy de la mano, van muy de la mano con las instituciones y realmente, pues si no los quieren apoyar como sindicato, si no los apoyan es porque no quieren, mejor dicho. Si es que es trabajador. Tristemente. Muy bien, pues nos lo quedamos de tarea. Sí, Y con la todo próxima gusto. semana damos respuesta. Sí. Muy bien, pues entonces retomemos. Actualmente los Los sindicatos. sindicatos seguimos siendo organismos de defensa colectiva que Ujú. buscamos mejorar los salarios y en general mejorar todas las condiciones de trabajo de los trabajadores, obviamente. Garantizar la seguridad social y el bienestar común y la igualdad de oportunidades. Y ya con todo eso, o sea, eso conlleva muchas cosas que también tengo aquí que quiero ir hablando punto por punto. Échale. Ahora sí que hoy el micrófono es tuyo. Yo solo soy tu auxiliar hoy. Bueno, con la reforma, lo que ya mencionaba, con la reforma del 2019, México fortaleció la democracia sindical conforme a los estándares del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como el El TEMEC, Ajá, lo que anteriormente era el el Telecán. Telecán. Así es. Trayendo consigo la creación de los tribunales laborales ligados al Poder Judicial. Se acabaron las juntas de conciliación y arbitraje. Sí, existen todavía porque están terminando todos los trámites rezagados, pero al menos con nosotros, cuando hicimos la legitimación de los contratos colectivos, que fue como límite el 1 de mayo del 2023, pues ya todos, incluso desde antes, ya todos los trámites los hacemos ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ok. Ya no registramos ni nada ante las juntas. Ellos ya no reciben ningún documento más que están sacando todo lo rezagado. También trajo consigo la libertad sindical. Nadie puede ser obligado o no a pertenecer a un sindicato. La decisión es propia del trabajador. O sea, ya no es como antes que forzosamente todo lo que era el personal operativo o que se le denomina fuera del personal de confianza, antes sí o sí tenías que estar afiliado a un sindicato, ¿no? No, bueno, al menos con nosotros no podemos tener en nuestras filas a trabajadores de confianza No, pero me refiero a precisamente la parte operativa, forzosamente debía estar afiliado a un sindicato o había alguien que pudiera decir, yo no quiero. No, sí, forzosamente tenían, Sí, porque los ¿verdad? estatutos establecían en algunos de sus artículos condiciones de admisión. Ok, Entonces, sí, pero ahorita en este momento ya tienen el derecho a la libertad sindical. perfecto. A ver, cuéntanos un poquito más de eso. Pues como tal, como lo menciono, el trabajador puede decidir si pertenece o no al sindicato o qué sindicato lo represente. Sí, porque esa fue una de las reformas precisamente, ¿no? Sí. Antes era un sindicato por empresa y si ya había uno, en teoría no podía entrar otro sindicato y actualmente una empresa puede tener ya más sindicatos o la información no va Pues así. es dependiendo también el descontento que tengan los trabajadores, ¿no? Ok, O sea, fíjate, con nosotros afortunadamente no tenemos ese problema. Los trabajadores todos participan en nuestros trámites que hacemos y hemos obtenido la mayoría, en porcentaje estoy hablando la mayoría, más del 95% es altísimo, el altísimo. que menos, si acaso un 92% de los trámites que hemos realizado, pues como Que aún así es muy alto, porque claro. ese otro porcentaje puede ser que estaba de vacaciones, ese día faltó, lo movieron de turno, o sea, no necesariamente es porque no haya querido Así es, presentar su presentar voto, su ¿no? voto. Sí, acá como hay muchas confusiones, pues de primero sí costaba un poquito para la gente creer, ya con el paso del tiempo y conforme nos fueron conociendo, pues fueron participando más en los trámites, ¿no? Ok. También por ahí nosotros también los motivamos mucho a que participen en nuestros trámites e implementamos una prestación adicional para ellos,
que fue precisamente la entrega de estos regalitos, de los ¿Ya termos. vieron qué padre está? Estos, No les voy a decir por qué es color amarillo, porque mi familia me va a linchar, pero quien me conoce lo sabe. sí, nosotros los entregamos, digo, a los muchachos. Fue un regalo que salió de la directiva sindical, con la intención de, pues, de tener un presente con ellos. Y ya después, con los trámites que estábamos haciendo, se me ocurrió, dije, a ver, se les va a dar a aquellos trabajadores que participan, para así motivarlos, porque en los trámites sindicales, pues ellos tienen un derecho a participar, pero todos los trámites que se hacen son para beneficio de ellos. Ejemplo, Completamente. registro de contratos, la rendición de cuentas, etcétera. Todos los trámites ellos salen beneficiados, entonces. Bueno, César, pero es que también, digo, yo tuve la fortuna de trabajar contigo como sindicato y la verdad es que no todos los sindicatos funcionan como tú. O sea, yo contigo aprendí que no todos los sindicatos están inclinados a la parte política y que todavía existen sindicatos que realmente ven por el beneficio del trabajador, ¿sí? O sea, yo tenía una idea distinta por la experiencia que había tenido en otras empresas y con otros sindicatos, ¿no? Tú, otras empresas y otros trabajadores Sí. también tienen una perspectiva muy reprochable en contra del sindicato. Sí. Pues nosotros tratamos de hacer todo lo mejor y realmente es que nos preocupa la gente. Y una de las ventajas, creo, que yo como representante, pues que soy joven. No tanto, no le crean, no y le otra, crean. pues es más grande que yo, no, no es... Y otra es que, de alguna manera, poquito, pero tengo algunos conocimientos jurídicos que me ayudan Pues ni tan negociar, poquito, eres abogado. a negociar Eres abogado. mejor para beneficio de ellos. Claro, Entonces, claro. pues esa fue una de las cosas que también trajo consigo esta reforma del 2019, que es la libertad sindical. También la democracia sindical mediante el voto personal, libre y secreto, que es lo que te comentaba, participar activamente todos los trabajadores en los trámites que el sindicato realice. Y ojo, aquí, porque me ha tocado ver ese tipo de votaciones, es como las votaciones electorales, o sea, llevan urnas, están, ¿cómo se llama? La casilla de votos, Mamparas, o sea, urnas. para que tu voto realmente sea secreto, o sea, estás encerradito como cuando uno va a votar por la presidencia de la República o para gobernaturas, diputaciones, etcétera. O sea, es un proceso muy similar. Así es, sí, pues pasan, los trabajadores van pasando uno por uno, con nosotros al menos, así es como lo realizamos, van pasando uno por uno, se les va entregando su boleta, van firmando su lista de asistencia y posteriormente pasan a su mampara a emitir su voto, de manera directa, de manera secreta, no andamos atrás de ellos ni nada. Perfectísimo. Incluso, digo, nosotros tenemos ahí 2 recuadros en las boletas, sí o no, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? En la legitimación por ahí. No te vayas a hacer como las últimas boletas electorales, que era casi como un libro y que traían No, nada de el eso. montón de hojas. No, y van pasando los trabajadores, las trabajadoras, o sea, depositan su voto y al final, con una comisión de trabajadores se hace el recuento de los votos. O sea, todo de manera transparente, así es como lo manejamos nosotros. Por ahí en las legitimaciones yo recuerdo claramente que le mencionaba a los trabajadores, si quieres que el sindicato continúe, pues tu voto, porque me preguntaba, ¿qué tengo que votar? Si quieres que el sindicato continúe, tu voto tiene que ser sí. Si quieres que el sindicato se vaya, porque ese fue el principal objetivo de la legitimación de contratos colectivos, ponle que Tienes no. que votar que no. Y se me quedaban todos viendo, incluso hasta los representantes de la autoridad. Por ahí hubo quien me mencionó, oye, te estás arriesgando mucho. No, es que la gente tiene que saber. Y es el derecho del Es trabajador. el derecho del trabajador, porque las boletas no establecen bien, las boletas nomás decían, ¿estás de acuerdo o no? La realidad es que deben de saber, quiero o no quiero a mi sindicato en el proceso de legitimación. Entonces, afortunadamente, insisto, después de que les dije todo eso, la gente votó a favor, la mayoría, obviamente, y pues tenemos y conservamos todos los contratos colectivos. Bendito sea Dios. Eso está padrísimo, está padrísimo. Otra de las cosas que trajo consigo, ya lo veníamos platicando, la legitimación de los contratos colectivos. Como fecha límite teníamos hasta el 1 de mayo del 2023. Okay. Con eso se ocasionaba la eliminación de los contratos de protección. ¿Qué eran los contratos de protección? Al menos como yo los conozco, lo que yo conozco como contratos de protección eran aquellos contratos colectivos que no tenían ningún beneficio económico
ni días de descanso, ni ninguna otra prestación adicional más que las que establece la Ley Federal del Ay, a mí me Trabajo. tocó trabajar con un sindicato que hacía eso. Tal cual. Las únicas prestaciones que tenía ese contrato colectivo eran para beneficio del propio sindicato. Y los trabajadores, desgraciadamente, no tenían un beneficio. Aún Que, así, hubo quienes legitimaron sus contratos. bueno, La dijeran en mi gente, pueblo, cada quien. digo, a Cada veces quien. la gente no sabía, pues, pero total, se legitimaron esos contratos de protección. Este, digo, la eliminación de los contratos, la transparencia sindical, ya lo comentaba en todos nuestros trámites, sobre todo la rendición de cuentas, informarle a la gente qué es lo que se hace con el recurso o el patrimonio del sindicato. Y como tal, todos los sindicatos nos tenemos que registrarnos o tuvimos que registrarnos y llevar a cabo todos nuestros procesos ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ok. Y Ese desgraciadamente, debería ser. eso, no, eso es lo que es y eso es lo que Ajá. estamos haciendo. Desgraciadamente sigue habiendo muchos trabajadores que no conocen sus nuevos derechos sindicales o no tienen acceso real a las elecciones debido a que las empresas o los mismos sindicatos los presionan. Desgraciadamente. Sí, sí, creo que toda la lucha que se hizo digo, lo platicabas hace un rato, ¿no? Desde 1917, 18, 20 más o menos, pues de repente siento que ha perdido sentido o razón de ser, ¿no? Porque los sindicatos ay, es que se han politizado demasiado. Es que desgraciadamente muchos representantes sindicales no son abogados, ni siquiera le echan una leidita a la Ley Federal del Trabajo, no tienen ningún conocimiento básico. Este, llegan a ser líderes y tienen las facultades o el poder, si lo quieres llamar así, de realizar muchas cosas y desgraciadamente lo hacen para beneficio de ellos. ¿No? Y lo más peligroso es una persona carente de información y con poder, ¿no? Así Se es, dice de se otra dice de otra manera, manera, pero pero me voy a contener. Me voy a contener porque si no, mi mamá me va a regañar. esa no es la educación que nos dieron. Esa no es la educación que recibí en mi casa, pero Así sí, es. tiene otro nombre. Digo, también, Oye, pero a ver, actualmente, César, ¿qué retos tiene un sindicato? O sea, mira, uno es romper los mitos y los paradigmas que tenemos donde pues, los sindicatos no sirven, los sindicatos nada más buscan sacarle dinero al trabajador y a la empresa y realmente no ven por el trabajador, cuando mira, yo, no debería. volviendo a lo mismo, en lo particular, principalmente las complicaciones que nosotros o que tu servidor te puedo decir que tenemos hasta el momento es lograr la firma de un contrato colectivo que medie las condiciones justas, obviamente, equitativas y acordes con la dignidad de los trabajadores, pero es muy complicado para nosotros en la actualidad lograr la firma de un contrato colectivo, porque tanto las empresas como los mismos patrones, pues es que la verdad tienen un pensamiento, digo, podría decir que es entendible, pero pues sí, sí es entendible, por las razones han sido tratados muy mal y muchas empresas han sido extorsionadas, han sido amenazadas y es muy Sí. complicado, mira. Digo, debido a que muchos trabajadores y patrones tienen una mala perspectiva de todos nosotros, por las malas prácticas, por el desconocimiento jurídico, lo que platicábamos, y sobre todo por la corrupción. Y yo pienso que eso lo digo en letras mayúsculas, por la Mayúsculas y con corrupción negritas, porque que, lamentablemente el país ha caído que a en la eso. fecha sigue ejerciendo algunos sindicatos, o líderes, mejor dicho. Digo, yo no quiero tirarle a nadie, Hay una comadre que por ahí tuvo eh, algunas pero bronquillas y hasta estuvo las cosas como son. A mí me ha afectado privada de la mucho, libertad. bueno, a nosotros como sindicato nos ha afectado mucho precisamente por estas cosas. Y digo, nos detestan tanto trabajadores como empresarios y nos ha afectado mucho en la firma de un contrato colectivo nuevo precisamente por todo lo que ya venimos platicando. Es que mira, por unos pierden o perdemos todos, ¿no? Es correcto. Lamentablemente hay sindicatos tan grandes y con tanto poder a nivel nacional y que creo que son de los que más corrupción tienen, que en el momento en el que, digo, al menos desde mi experiencia, les cuento esto, cuando a mí me decían sindicato, yo decía, qué flojera, me van a querer sacar lana, no resuelven nada, no, hasta que hubo alguien que cambió
esa experiencia que yo había tenido, ¿no? Pero a mí me decían sindicato y yo decía, ay, no, por favor, ponía, te lo juro, yo decía cruz, cruz, cruz. Éramos o somos todavía la peste para muchos. Digo, el otro día yo estaba platicando con unos amigos y entre las pláticas salió el tema del sindicalismo. Ya uno empezó a comentar su experiencia y dicen, a mí yo tengo una tía que llegó a un sindicato y de repente, ¿sabes qué? Quiero que me des 1,5 millones de pesos, si no te voy a emplazar a huelga, etcétera, pues. Entonces, dices, "Ay", yo cuando me empezó a decir, dije, y se expresaba muy mal, ¿eh? La verdad es que se expresaba Claro, muy mal del claro. sindicato. Quienes hemos tenido malas experiencias Y yo sí y se ve que te digo, sale del fondo del sí, alma. yo digo, a mí me daba pena, yo digo, me daría vergüenza que se expresaran así de esa manera de nosotros, porque creemos, o me puedo decir que nosotros tratamos de no hacerlo, no es que no lo hagamos, tratamos de no hacerlo ni no trabajar de esa manera, porque pues tenemos otra ideología nosotros, ¿no? Y otros principios, pero sí se expresaba muy mal, y no, que le quitaron a mi tía y que tantos millones, 1,5 millones, algo así, quería más y al último llegaron a eso, y luego otro que decía, no, yo mi sindicato llegaba, nunca se paraba, pero cuando se paraba era cobrar y para acabarla llegaba pedísimo. El No, qué representante, vergüenza, qué dices, vergüenza. Bueno, yo un sindicato con el que traté, realmente yo lo veía una vez al año, ¿eh? Una vez al año. Y era para negociar el incremento de su cuota. sí, Nada más, solamente. nada más. O A sea, mí me tocó ver tantas cosas, fíjate, cuando de recién empecé como representante del sindicato, iba y registraba los contratos, todavía me tocó registrar los contratos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y llegaba yo con los contratos en blanco por la firma del sindicato, y ya yo la firmaba en una ocasión, bueno, me tocó firmarlo enfrente de la secretaria que lo recibía, ajá. y ya me dice, oye, no, pero eso debe de ser, debe ser firmado por el secretario general. Y ya le dije, sí, pues a tus órdenes, yo lo firmo. Se sorprendió tanto porque me decía, no, nunca había visto que un secretario llegara y presentara sus contratos. O sea, ¿Cómo siempre llegan a ser crees? secretarios y se les olvida que son trabajadores, se les olvida que tienen una función. Sí, sí, gente que se sube a un ladrillo y se marea, ¿no? Así es, O y sea, yo llegaba y yo pues me formaba en la fila y escuchaba a todos los trabajadores, o representantes de los sindicatos y cómo se expresaban y que decían, no, y todos, no, hicimos y emplazamos y extorsionamos y que y les tumbamos una lana y yo decía, bueno, pues malamente, ¿no? Uno tiene pensamientos muy distintos, pero qué bueno, bueno porque creo que sí debe mantenerse, pues esa razón de ser de un sindicato. O es sea, no, no correcto. puedes dejarlo como a la deriva o simplemente decir, bueno, no me importan los beneficios de los trabajadores y no tengo que ver por nadie más que por la parte económica. Creo que por ahí no va. Pues es que es colectivo, todos tenemos derecho a ganar, pero no puedes jalar de un lado descuidando otro, debe de todo estar equilibrado en una balanza. También, digo, habrá gente que podrá decir que, por lo que voy a decir, podrá decir que soy, pues sí, como esos sindicatos charros, pero la realidad es que también se debe de cuidar mucho la fuente de ¿Cómo trabajo. sindicatos Sindicatos charros? charros o sindicatos blancos, creo que los conocen, algo así. Sí, 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 sí. Entonces, mm, pues realmente, digo, uno también debe de ver y de salvaguardar la fuente de trabajo, porque si tú te acabas a la fuente de trabajo, que es la que provee de incrementos salariales y Claro, prestaciones, pues te vas a claro. acabar a la gente y experiencias de esas ha habido muchas. Entonces, Muchísimas. aunque también, digo, hay otras personas o empresas que saben perfectamente que todavía vemos sindicatos, que sí nos preocupamos por los trabajadores y que precisamente salvaguardamos a la fuente de trabajo. Quizá a lo Sí. mejor son pocos, Creo que sí. Sinceramente pero sí creo que todavía son hay. pocos, pero todavía tengo un poquito de fe en que haya gente que realmente se preocupe por el trabajador. Sí. Digo, ese fue o se podría decir que nuestro principal reto en este momento, porque hablando un poquito de la legitimación de los contratos, la reforma de estatutos, la reforma de los contratos, de los tabuladores salariales, rendición de cuentas, etcétera, creo que como todo, hemos tenido un poquito de complicaciones porque son procesos nuevos, o al menos para mí, que No, y me para toca, me todos los toca sindicatos. el registro de tabuladores incluso, o sea,
O sea, van atrasadísimos, más de 2 años de retraso en lo que Sí, son los procesos. van muy retrasados y yo lo veo seguido en las redes sociales precisamente y digo, bueno, nosotros afortunadamente todos esos procesos ya los hemos vivido varias veces, y no hemos tenido complicaciones. Ok, ¿y qué pasa, César, ahí, por ejemplo, cuando un sindicato no da cumplimiento a todos estos lineamientos, ¿qué sucede? Pues es que mira, si tú llevas una negociación, por ejemplo, hablando de contratos colectivos, y el patrón, acuerdas con el patrón y con la comisión de trabajadores, porque también nosotros lo hacemos a través de una comisión, o sea, Ok. siempre hay una comisión presente, llegamos a un acuerdo y tenemos prestaciones que nos otorga la empresa, si no las registramos, pues ¿cómo nos las va a pagar? O sea, claro que debemos cumplir con estos procesos. Claro. Ahora, pues por ejemplo, hablaba también de la reforma de estatutos, pues si no tienes un lineamiento, un reglamento, bien especificado, ¿cómo vas a llevar a cabo tus funciones? Sí, si no tienes O sea, el 1, 2, 3, así ¿no? es, los estatutos son un reglamento interno de una empresa, pero en el sindicato. Entonces, pues es nuestro lineamiento, ¿no? Para la rendición de cuentas, pues también, pues puede llegar a haber sanciones si tú no cumples. Todos, los sindicatos tenemos responsabilidades si no cumplimos con estas obligaciones. Ok, ok. Y sobre todo, creo que hay algo que a muchos sindicatos se les olvida, ¿no? Que es aprender y trabajar de la mano con el trabajador. Claro, claro. Sí, De o hecho, es un sea, tema que también que traigo aquí anotado. Pero eso es lo principal. Si tú no estás cerca de la gente, jamás vas a poder funcionar como sindicato, porque, porque el sindicato fue creado con la intención de ser escuchado y cuestionado por el y trabajador, sobre todo de ser esa voz del de trabajador. O sea, representarlo se supone colectivamente, es exactamente que correcto. representas, o sea, tú Bueno, eres, colectiva o individualmente, en claro, algunos casos. no, y además, o sea, tú debes de, pues, de levantar la voz que el trabajador muchas veces no puede o no quiere hacerlo por temor a una represalia o... Fíjate que nosotros juntamos a nuestro equipo, los trabajadores, y les decimos, a ver, ustedes, yo siempre les sugiero, yo no les pido que se pongan a discutir con los supervisores o con los representantes de la empresa. Ah, no, Ustedes pagan una cuota sindical, pongan al sindicato a que trabaje. Eso yo claro, les digo, ¿eh? claro, Pongan al sindicato a que trabaje. Tú nomás ven y dime a déjalos mí hacer cuáles son su los, chamba. así es, cuáles son los problemas que tienes y yo con todo gusto, si está dentro de nuestras manos, te vamos a apoyar. Yo en lo personal y el equipo en general. O sea, pero ese es trabajo de nosotros, por eso pagas una cuota sindical. Y yo se lo digo muy abiertamente a la gente, digo, si alguien de los que nos esté viendo es un trabajador agremiado a nuestra organización, creo que no me dejará mentir. Pero eso es Definitivamente. lo que nosotros hacemos, digo. Y hay unos que siguen teniendo hay otros sindicatos que siguen teniendo problemas porque no quieren dejar o siguen procurando la práctica de la cultura sindical vieja. O sea, siguen Sí, aferrándose a a la manejarlo vieja a la escuela, vieja escuela, de la la vieja manera que lo escuela. manejan. Oye, tenemos un otro comentario acá en Facebook, Javier Flores. Javier, Es un honor colaborar con un sindicato tan claro y transparente, preocupado 100% por sus agremiados. Saludos. Saludos, muchísimas Javi. gracias, saludos Que lo también. extrañamos hoy. Sí, Así como que volteé y dije, ¿dónde está Javi? pues Javi, ya te extrañé hoy. es conductor, ya, Ya, debemos de sumarlo. sí. Digo, Javier es parte del equipo del sindicato y él sabe, y también practica las mismas ideologías de todos, o sea, todos tenemos la misma ideología. Es que, o sea, un sindicato, bueno, yo así lo veo y así lo relaciono. O sea, un Perdón que te sindicato, interrumpa, por eso dime, me atrevo a decir que hemos hecho un equipazo, por justo, eso. porque creo que un sindicato, si yo como RH lo trato de aterrizar, digamos, en mis términos, yo al sindicato lo veo como la empresa, ¿no? Y esa cultura y esos valores se los debes transmitir a la gente que trabaja contigo. O sea, definitivamente es parte de la cultura que tienes no nada más que vender, sino que vivir y sobre todo transmitirle a la gente. Es correcto, O pues sea, es que lo tienes que vivir, como, tienes que serlo. como lo decía Pepe Luna en el programa pasado, es nuestro sindicato, es nuestra empresa y nuestros trabajadores.
somos un equipo. Exactamente. Y si Digo, no trabajamos en equipo, no jala. Creo, No charcha, dice que- mi sobrina. así es, creo que, digo, nosotros con las empresas con las que trabajamos, no puedo mentir, hemos tenido algunos altibajos, algunas diferencias por temas laborales, pero sí, particularmente los trabajadores, pero sí me atrevo a decir que nunca hemos tenido una diferencia porque tu servidor haya intentado extorsionar o conseguir un beneficio lucrativo personal. Y sabes que yo creo que es hasta sano, amigo, que existan esas diferencias, porque si existen es Nos vamos porque... a aburrir si no, No, si y no deja los, tú si que no nos los vamos hay. a aburrir. Es señal que ambas partes están interesadas y están atentas a lo que está sucediendo. Claro. Y es el momento en el que dicen, oye, en esto no estoy de acuerdo, en esto sí. Y eso para mí es una señal de que está vivo, ¿sí? O sea, el sindicato quiere decir que está jalando, está funcionando, tanto que se puede llegar a generar algún conflicto o simplemente un desacuerdo o una diferencia de opiniones, ¿no? Y eso para mí sería una buena señal, porque pues quiere decir que todas las partes están participando activamente. Así es, ¿no? Y de eso se trata la comunicación y eso viene siendo uno de los principales objetivos del sindicato, ¿no? Tener una comunicación, abierta y una negociación. Hay veces que nosotros también, como todos, nos equivocamos y la empresa, no, es que aquí no estás bien. Ah, sí, bueno, buscamos la manera de solucionarlo o viceversa. Y mediar, Y mediar. nunca se trata de quién puede más que el otro, en lo personal. Y yo lo digo con toda libertad, esa comunicación abierta que yo estoy externando en este momento es lo que nos ha ayudado, abierta y sana sobre todo, es lo que nos ha ayudado a conseguir muchos beneficios para nuestros agremiados. Definitivamente. Otro de los problemas, perdón, es No, que hay dale. muchos sindicatos que quieren o siguen estando aliados al gobierno, al poder. Esos sindicatos qué feos son, de verdad, de verdad. Y siguen actuando como gestores del Estado y no como representantes de los trabajadores. Y sobre todo lo que ya comentabas tú hace un momento, los que están teniendo problemas o retos muy fuertes son aquellos sindicatos que no quieren aprender y no quieren trabajar de la mano con el trabajador. Ese es, yo Correcto. pienso que uno de los principales problemas. Si tú no es Nos pregunta Fernanda, ¿de qué manera los sindicatos promueven condiciones laborales más justas y seguras? Saludos. Saludos. ¿De qué manera los sindicatos promueven condiciones laborales? Mira, yo tengo aquí, de hecho es al punto que iba a seguir, ¿cuáles son a ver si va junto con eso o puede contestarse esa pregunta? Nosotros lo que hacemos, mira, lo que tengo aquí, ¿cuáles son los beneficios de los sindicatos democráticos y justos? Tengo aquí una lista. Aumentos salariales y prestaciones, que eso ya lo hemos venido platicando. Mayor poder de negociación ante los patrones. Condiciones laborales más seguras. Creo que eso era de una de las preguntas, o la pregunta, Sí, ¿no? tal cual. ¿Cómo puedes ¿Cómo se mejorar las promueven? condiciones o Ajá. promover las condiciones laborales? Por ejemplo, en temas de seguridad, una de las condiciones laborales en temas de seguridad es, o podría ser, para promover los cursos de capacitación y adiestramiento, hacer brigadas de seguridad, solicitar a las empresas brigadas de seguridad, cursos de capacitación para que esos trabajadores tengan los conocimientos básicos, porque también no van a ser doctores ni médicos, pero para que tengan los conocimientos básicos de qué pueden hacer en el caso de un tema, o para prevenir, mejor dicho, para prevenir Un accidente. algún accidente. O por lo menos que sepan con quién acudir. O sea, se ¿Sí? presenta y que el empleado sepa qué hacer, ¿no? O sea, si no voy a meter las manos yo ahí, al menos sé que tengo que ir por el paramédico o alguien de seguridad e higiene. Así es. Sí, dependiendo del número de gente también, y hay muchas empresas que, pues, que no cuentan con un equipo de seguridad, con un departamento, pues, y muchas veces aunque cuenten, hay brigadas y hay cursos de capacitación y pues, a veces nos quedamos en shock y no sabemos qué hacer, pero pues de esa manera se pueden prevenir accidentes, se pueden mejorar las condiciones de trabajo. Para mí las condiciones de trabajo pues es muy amplio, tanto el incremento de los salarios, así es como se puede
mejorar esa condición, incremento de salarios, incremento de prestaciones. Para eso es un proceso, hay un proceso que también realizamos nosotros en los pliegos petitorios. Mayor poder de negociación, cumplimiento de las jornadas de trabajo y el pago del tiempo extra conforme a la ley. Eso. Porque eso es otra de las cosas que también la gente trabaja y ni siquiera sabe que tiene derecho a un pago de tiempo extra. O bien sí saben, pero no se los pagan. O no saben que las primeras horas se pagan dobles a partir de Sí, las primeras 9 horas se pagan dobles. A partir de las 10 se paga triple la hora, ¿correcto? Así es, se pagan triples y pues, los trabajadores no están obligados a laborar más de las 9 horas. Digo, semanales, por cierto, sí, semanales. 9 horas semanales. Realmente muchos trabajamos más tiempo por las necesidades que tenemos, ¿no? Pero no es como tal una obligación. Sí, muchos trabajamos más tiempo, pero... Una manera de mejorar las condiciones de trabajo, respondiendo a la pregunta, también es el respaldo legal que deben de recibir por parte de su sindicato en casos de despidos, de hostigamientos, de violaciones laborales. También se mejora la condición de trabajo con empleos a largo plazo, o sea, un contrato adecuado porque hay varios tipos de contratos, el de prueba, el de capacitación, el de obra o tiempo determinado y el de indeterminado. Así es. En el giro que nosotros manejamos, en el giro que manejamos y con las empresas con las que trabajamos, pues tienen su periodo de prueba, pero todos los contratos posteriores a eso son indeterminados. Y no se vale, esto sí para que la gente lo tenga bien presente, no te pueden estar renovando y renovando y renovando ese periodo de prueba. Es un solo contrato, o sea, si la empresa lo hace por 30 días, no puede llegar a decirte, yo te voy a dar otro por otros 30, porque eso, señores, está completamente fuera de la ley. Así es, no, esos contratos ya es cuando se convierten en indeterminados. Y ya muchos trabajadores no lo saben, oye, firmé 6 contratos. Son indeterminados. Entonces, por eso nosotros siempre le decimos a nuestra gente, acérquense con nosotros ante cualquier tipo de estas cosas, nosotros sabemos cómo actuar y los vamos a poder defender. Vuelvo a lo mismo porque tenemos conocimientos básicos, muy pequeños, sobre cómo actuar en esta situación. Definitivamente. Oye, amigo, ¿y qué pasa ahora, por ejemplo, con las nuevas generaciones? O sea, ¿qué tan relevante sigue siendo el sindicato para estas nuevas generaciones? Porque la verdad es que el mundo laboral, ha cambiado muchísimo, desde cómo nos postulamos a una vacante, las entrevistas, digo, anteriormente tenías que ir, o sea, ahora sí que presencial a buscar el trabajo, ¿no? Ahorita ya puedes mandar tu currículum a través de una plataforma. Las entrevistas iniciales muchas veces son en línea ya, y únicamente la entrevista ya para seleccionar a la persona que queda para ocupar el puesto ya es la presencial. ¿Cómo interviene el sindicato con estas nuevas generaciones? Pues digo, primero que nada... ¿Cómo se adaptan? Perdón. Primero que nada, pues es que nosotros lo manejamos de igual con todas las generaciones, ¿no? El sindicato sigue siendo muy importante en todas las generaciones para poder llevar a cabo una negociación benéfica para ellos. Seguimos siendo un mediador muy importante porque hay muchos trabajadores, sobre todo en la actualidad, como lo dices, que no tienen los conocimientos o tienen otras prioridades, pudiera decirlo así, pero realmente para todas las generaciones creo yo que somos un mediador muy importante. Yo no puedo decir que para unos sí, para otros no. Desgraciadamente, volviendo a lo mismo, sobre todo las nuevas generaciones o en general, hay mucha gente en la actualidad que nos tienen un mal concepto. Sí. O sea, nosotros nos acercamos, nos juntamos con todos los trabajadores y no diferenciamos si tú tienes una antigüedad mayor de tanto tiempo, nada, lo reunimos y hacemos reuniones abiertas para que ellos puedan preguntar, aclarar dudas y pues todo tiene que ver dependiendo también la necesidad de ellos, porque hay gente que tiene a lo mejor prioridades, por ejemplo, una familia, y se interesa más en el tema. Hay gente que no tiene una necesidad o una responsabilidad, y es un poquito más
Flexible, Pues a lo sí, mejor. sí, un poquito más flexible o está un poquito más distraída en nuestras pláticas que tenemos, pero todo va dependiendo también de las situaciones de cada uno de nosotros. Pero si tú me preguntas si siguen siendo relevantes, por supuesto que sí, siguen siendo o seguimos siendo como sindicatos relevantes porque sigue habiendo muchos patrones que pasan por encima de la ley y pasan por encima de los trabajadores. Entonces, pues yo pienso que nosotros, este, en todo momento podremos o seremos un mediador muy importante para ellos. Perfecto. Oye, se nos va el tiempo rapidísimo. Sí, Creo que todavía nos nos falta quedamos. como medio programa. Sí, pero pues podemos hacer otra reunión porque este tema sí es interesante y si es que alguien tiene alguna otra duda, espero que Sí, haya respondido las dudas que tenían. creo que sí, Y si Fer. no, lo pueden Ojalá. dejar. Digo, Sí. las condiciones de trabajo hablo pues en lo general, mejores salarios, mejores prestaciones, horarios flexibles, tiempo extra adecuado y conforme a la ley. O sea, es muy general y creo que ya lo hemos tocado durante la plática. Digo, también una de las cosas para las nuevas generaciones, como decías, o la supervivencia del sindicato, depende de algo muy simple, y lo vuelvo a repetir y ya lo he dicho en varias ocasiones. Truchas, truchas, todos. Yo pienso que el escuchar, el dialogar y buscar un equilibrio verdadero entre los patrones y los trabajadores, vuelvo a lo mismo, esa es la principal clave de una adecuada función. Se tenía que decir. Sí. O sea, uno no puede actuar Tenía que sin decir. que el trabajador esté enterado, sin que el trabajador esté informado. En la manera Perfecto. que nosotros trabajamos es así, estando cerca de con ellos. Definitivamente, amigo. Oye, pues te propongo que para el siguiente programa o vemos si en 2 programas más, porque creo que ya tenemos invitado confirmado, ¿verdad? Para el siguiente. Creo que Sí. sí. Pero, ¿qué te parece si dejamos pendientes algunos temas? Uno sería cómo funciona un sindicato en la práctica, qué derechos tiene un trabajador afiliado, qué tan difícil es formar un sindicato, casos reales también de éxito o Y de de fracaso, fracaso. ¿no? Que creo que hay muchos que podemos tomar como ejemplo. Y sobre todo la visión de las empresas frente al sindicalismo. ¿Cómo ves? ¿Te late Perfecto. si dejamos esos temas para una segunda parte? Sí, con todo gusto, lo dejamos para en 15 días, como dices, porque ya tenemos un invitado para el siguiente programa. Y sirve que a ver si alguien puede ver durante estos 15 días el programa y tenga alguna duda, pues aclárales que los puede dejar ahí mismo en el Face. Oye, a Aunque ver ya no si estemos en vivo. alcanzamos, todavía nos quedan 3 minutitos, a dar respuesta a Elizabeth, que nos dice, tengo 8 años trabajando con el mismo sueldo, he pedido aumento y la respuesta es no, no puedo pagar más. Vuelvo a lo mismo. Tú me preguntabas que en las nuevas generaciones si seguimos siendo una pieza clave, te lo decía yo, hay patrones que siguen pasando No por sean encima de la así. ley y de los trabajadores. Y una de las ventajas del sindicato es una mayor negociación colectiva e incrementos salariales anuales. Esa es una de las ventajas que tenemos nosotros como sindicato. Primero que nada, aclaro, mientras no le pague menos, o no reciba un salario inferior al mínimo, sobre todo aquí en Jalisco, que están 278.80, Ujú. no, como tal, pues no es un problema. No hay oportunidad de crecimiento, desgraciadamente, en esa empresa, pero no está afectando lo que es su derecho, que es un incremento o un salario justo o digno, porque supuestamente el salario digno en la actualidad son 278.80, que eso de digno no tiene nada. También se tenía que decir y se puso Exactamente. sobre la mesa. Entonces, pues sí, aquí digo, Eli, el- esa jefa tuya no, no no, sé no. qué le puedo decir porque realmente, pues yo para empezar, con todo respeto, yo buscara ya mejor otra fuente de trabajo, Sí, porque trabajar con justo, una persona así, o sea, ¿cómo es posible justo. que en 8 años no le des un incremento salarial a tu gente? Desconozco cuánto sea la que gana, a lo mejor también, digo, puede tener un salario muy alto, no sé, desconozco, pero de todas maneras, si ya tiene 8 años trabajando, lo justo es que le vayan haciendo sus incrementos. Claro.
Claro, pues Eli, esperamos haberte ayudado con esa respuesta y bueno, a mí nada más me gustaría cerrar con que, con algo, amigo. Los sindicatos fueron, son y seguirán siendo una pieza clave en lo que es la historia laboral en México, ¿sí? Pero su supervivencia depende de algo muy simple, volver a escuchar a la gente. Así es. Sí, lo que tú decías, o sea, hay que escuchar, hay que comunicarnos. Entonces, pues ahora sí que tal vez el sindicalismo del futuro no va a estar en una oficina con expedientes, sino en comunidades que se organizan, que dialogan, que buscan equilibrio entre derechos y responsabilidades. Así es. Definitivamente en la oficina no vas a poder generar beneficios para la gente. No, es Hay con la veces que sí gente. tenemos que estar esclavizados en la oficina. Por ejemplo, ahorita estoy con un trámite muy especial, Ujú. pero obviamente es para beneficio de la gente. Entonces, pues sí te lleva mucho tiempo porque yo soy muy especial en mis trámites, en mis cosas y quiero que todo salga bien, Claro. porque me gusta tener todo bien claro, para poderlo, para que pueda ser transparente y pueda ser claro también para los trabajadores, obviamente. Definitivamente. Y pues bueno, Pero pues no siempre, también nos damos nuestras vueltas a las empresas, como debe ser. como debe de ser. Perfecto, pues ahora sí que gracias, gracias César, y gracias a todos por acompañarnos en ahora sí que en este cafecito con historia, política y humanidad. Y Así nos es. vemos la próxima semana. Si Dios quiere. Saludos a todos. Saludos. 1, 2, 3.